Y les pido que por favor cerremos nuestros ojos para que tengamos una oración. Entonces oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, de una manera especial queremos entregarnos en esta noche en tus manos, Señor. Darte las gracias porque un miércoles más nos has permitido estar aquí en compañía virtual para aprender más acerca de ti y acerca de lo que hoy tu palabra tiene por decirnos a través de este tema tan importante, Señor. Ilumínanos, Dios, quédate con nosotros y ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre. Gracias por tu amor. Bendice y dirige cada hogar que haya aquí representado, cada dificultad y cada problema que haya en cada uno de nosotros. Respóndelo conforme a tu voluntad y lo dejamos en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a aprender entonces acerca de cómo y cuándo hablar de sexualidad con los hijos, ¿sí? Muy importante este tema. Y antes de iniciar con el tema como tal, quiero traerles 3 tips muy importantes. El primero de ellos se encuentra en Deuteronomio 6, del 1 al 9, y dice de la siguiente manera. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el versículo que viene, el que quiero que le prestemos mucha atención. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la primera idea con la que hoy quiero que iniciemos, y es que Dios debe ser el fundamento de nuestro hogar, de nuestra vida, del tema que hoy vamos a aprender, también tiene que ser el fundamento, de lo que es bueno y lo malo, tiene que ser el fundamento Dios para saber qué es bueno ante Dios, qué no es bueno para Dios. Si Dios no es la base, es entonces difícil comprender lo que va a seguir de la charla de hoy. Entonces, con ese tip inicio, Dios definitivamente tiene que ser el fundamento de absolutamente todo, nuestra familia y de todo lo que veamos hoy. Y les quiero recordar una promesa maravillosa en Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, llevémonos esta promesa en nuestro corazón. Definitivamente Dios promete que si instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Segunda situación que quiero que recordemos, está en Hebreos 13:4. ¿Qué nos dice Hebreos 13:4? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien me puede ayudar leyéndolo? Honroso sea en todos matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adulteros los juzgará Dios. Muy bien, gracias, Carol. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Segundo tip que quiero y que sea muy importante también en esta charla, debemos recordar que las relaciones sexuales fueron creadas por Dios, un regalo maravilloso que Dios nos da, y definitivamente son una bendición en el matrimonio. Listo, y es algo que tenemos que recordar como padres y tenemos también que enseñar y recordar a nuestros hijos. Tercer tip, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
También tenemos que recordar que Dios ha estipulado solo una manera en ese matrimonio que nos ha dado como regalo, y es varón y hembra, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el fundamento de absolutamente todo lo que hoy vamos a ver se encuentra en la palabra de Dios. Es Dios enseñándonos a través de su palabra cómo nosotros vamos a hablar con nuestros hijos acerca de temas de sexualidad y de qué manera y cuándo. ¿Listo? Entonces, hay tres cosas muy importantes que tenemos que recordar. Y resulta que aquí hay algo muy difícil, de alguna manera podríamos llamarlo, y es que la música, las compañías, la misma sociedad, series de televisión, películas, incluso aparentemente de contenido para niños, nos bombardean de una serie de mensajes y de situaciones que los papás, o sea, contra los que los papás están luchando. Y entonces, ¿cómo educar a mi hijo con estas situaciones y como con estos aparentes gigantes que wow, no se sabe quién está educando más, si el padre o la madre, o la pantalla de televisión, o lo que ellos están escuchando, o lo que salen a escuchar también con sus amigos? ¿Cómo lograrlo y cómo hacerlo con este bombardeo de información tan tremenda? Bueno, si lo primero que a nosotros se nos viene a la mente cuando hablamos de sexualidad con los hijos es el sexo, cometemos el primer error. Porque sexualidad, como bien lo dijimos al inicio de esta llamada, tiene que ver con muchísimas cosas, no solamente sexo. Tiene que ver con emociones, tiene que ver con aspectos sociales, tiene que ver con aspectos personales, con cambios físicos, con sexo y con otras muchas cantidades de cosas que también intervienen en la sexualidad. Y que, como les dije al inicio, antes de ser esto grabado, definitivamente que esto nos haga profundizar mucho más en lo que hoy veamos, porque hoy definitivamente es un resumen de las tantas cosas que hay y es un tema bastante profundo. El sexo es entonces solamente una partecita de esa sexualidad. Es el aspecto biológico de esa sexualidad. Y como bien lo decíamos, nosotros qué le podemos enseñar a un niño de 1 año y qué le podemos enseñar a un niño de 6 y qué le podemos enseñar a uno de 17. Quizá no es lo mismo, ¿cierto? Acerca de sexualidad, no le voy a hablar de la misma manera a uno de 1, a uno de 3, a uno de 6, a uno de 18. No. Entonces, por esa razón, lo hemos dividido en etapas para poder comprender a través de esas etapas cómo irle hablando a nuestros hijos acerca de la sexualidad. ¿Listo? Primera y segunda etapa, que va entre los 0 a los 6 años. Entonces, aquellos papás o aquellos hermanitos que tengan hermanos o hijos de estas etapas ya saben que vamos a hablar acerca de ellos. ¿Listo? En esta primera etapa, que comprende de los 0 a los 2 o 3 años, le regalo un primer versículo que está en Jueces 13:8 y dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Es maravilloso porque el niño aún no ha nacido en este versículo, y ya se necesita que Dios enseñe a esos padres acerca de lo que van a hacer con el niño que van a hacer. Y ojalá ese sea nuestro deseo. Incluso desde antes ya empezar a pedirle a Dios la dirección, porque definitivamente sobre nuestros hombros va a haber una gran responsabilidad al ser padres de aquellos niños que tendremos en algún momento, si los vamos a tener. Entonces, como lo dije en esta primera etapa, desde que el niño tenga genitales, desde que el niño nazca y tenga genitales, definitivamente ya hay que hablarle a su edad claramente acerca de una educación sexual, ¿cierto? Resulta que aquí ocurren varias situaciones. Está la madre que por prescripción médica empieza a quizás separarle el pipicito del niño, el pene,
separarle el prepucio de la cabeza y tiende a hacer diversos movimientos y entonces sucede una erección en el niño. Y entonces la madre se asusta y se asombra, pero ¿cómo así? ¿En serio ya está teniendo como emociones o qué sé yo? Hay algo que tenemos que entender y es que estas reacciones en el cuerpo a esta edad son naturales, ¿sí? No las tenemos que ver ni con morbo, ni con pánico, ni ahora qué voy a hacer, ¿sí? Está también la otra situación y es de que el niño al explorar sus zonas empieza a tocarse incluso. Y entonces también la madre o el padre se asusta y yo qué hago, mi niño tan temprano y ya, ¿será que estará sintiendo algo raro o qué sé yo? Bueno, nosotros vuelvo y lo digo, tenemos que tomar estos aspectos como algo natural, están en una primera etapa donde deben experimentar lo que ellos son, con lo que ellos vienen, ¿cierto? Y nosotros también debemos pedirle sabiduría a Dios para saber cómo actuar, no mostrando miedo, morbo, temor, pánico por estas situaciones, sino por el contrario, actuando con naturalidad. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Retirarle la mano al bebé con total normalidad y ocuparlo en otra cosa, entregarle algún carro, qué sé yo, ¿sí? Ocuparlos en otra cosa, pero verlo con total normalidad. ¿Qué sucede también en esta primera etapa? Que empezamos a llamarle a las zonas íntimas del niño, como ahorita recién lo dije, pipicito, a la zona de la niña, cucarroncito, pancito, y entonces, ¿por qué? Sí, definitivamente la tradición que incluso me gobierna, ¿no? No, nosotros tenemos que llamar en esta etapa a esas zonas íntimas del niño y de la niña por sus nombres reales. ¿Qué sucede y cuál es el peligro? Cuando los empezamos a llamar por otro tipo de nombres, eso causa en los niños que entonces eso sea, o sea, hablar de mis zonas íntimas sea un tema de nerviosismo, de miedo, que me pone como ruborizado, como que me causa como temor. Yo veo que mi papá cuando me habla de mi pancito casi que no sabe ni cómo explicar su palabra y entonces me dice mi pancito y entonces no me dice el nombre real. ¿Y qué sucede? Quizá en este momento podría ser que no suceda nada, ¿sí? Pero en el futuro sí va a traer diversos problemas y ya lo vamos a estudiar alrededor de las etapas. ¿Por qué? Porque esto puede traer diversos problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y vuelvo y digo, pedirle mucha sabiduría a Dios y hablar con total honestidad y con total sinceridad de acuerdo a edades y de acuerdo a las etapas que se están viviendo. Lizeth, ahora te doy la mano, ¿ok? Entonces, segunda etapa, entre los 3 a los 6 años. Resulta que en esta segunda etapa le regalo dos versículos bíblicos, los dos se encuentran en el libro de Mateo y uno dice lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ya vamos a entender qué tiene esto que ver con esta segunda etapa. Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces ya vamos a ver lo que sucede en esta segunda etapa. Esta segunda etapa comprende de los 3 a los 6 años. Aquí les tenemos que empezar a enseñar a los niños a cómo cuidar su cuerpo. ¿Listo? Hay una conversación entonces entre el padre y la hija y resulta que el padre en este momento le empieza a enseñar a su hija que nadie le puede tocar sus zonas íntimas, absolutamente nadie, ¿sí? Y resulta que la niña entonces le pregunta al papá, ¿por qué, papá? Y entonces el papá, ¿qué le digo? O sea, tremendo, me puso como, uy, ¿cómo así? Yo no sabía que ella me iba a preguntar eso, ¿no? Y entonces el papá se vuelve como uno lo dice normalmente, un 8, y no sabe ni qué responderle a la niña, porque, pues, ¿por qué? Pues no sabe. Hay una respuesta muy sencilla y es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos
que sus zonas íntimas merecen protección y merecen cuidado. Y allí puse como una ovejita que quizá puede salirse del redil. No, ella tiene que estar protegida, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus zonas íntimas se están desarrollando a medida del tiempo. Y resulta que esa es la razón por la que incluso cuando a ti te pegan, le puede decir el papá, te duele, ¿sí? Entonces tienes que tener cuidado, nadie puede tocar tus zonas íntimas porque se están desarrollando a tal punto que incluso si te pegan te puede doler. Vean que no estoy usando quizá palabras literales o muy detalladas, no, no hace falta. Se lo estoy explicando a manera sincera, pero usando ciertas figuras y ciertas situaciones que no le muestran a él ni morbo, ni, ay, ve tan raro eso que me estaba explicando mi papá. Normal, algo muy normal, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el papá, como ya lo dije antes, se vuelve un 8 ante esto? Resulta que le envía un mensaje al niño de que hay algo malo tras eso, ¿sí? Y no me entiendan mal, no quiero decir que no haya nada malo en que a alguien le toque las zonas íntimas al niño. Es el mensaje que está entendiendo el niño. Entonces, ¿qué sucede? Sucede una reacción. Cuando al niño entonces le llegan a tocar sus partes, guarda silencio, porque cuando su papá le respondió a una pregunta que él tenía, su papá no supo ni qué responderle y entonces el niño dice, me tocaron mis partes. Me da como miedo decirle a mi papá. Y si lo amenazan, mucho más terrible, ¿sí? Nosotros como padres, ¿qué tenemos que darle la impresión al niño? No, hijo, hija, tus partes se están desarrollando, tienes que protegerlas, tienes que cuidarlas y si eso llega a suceder, nos los cuentas a tu mamá o a mí con total naturalidad. Tiene que enseñarle también en esta etapa que solo cuando el niño se está bañando es que puede estar desnudo, ¿sí? De otra manera no. Entonces vean que hay muchas figuras sin dar como a ilusiones o a pensamientos ridículos, y ya vamos a ver cuáles de ellos son, y con maneras muy prácticas y muy sutiles y muy sencillas sin llevar a la mentira, podemos enseñar a nuestros hijos eh, a cuidar de sus cuerpos, ¿sí? Y resulta que también la niña entonces le surgió otra pregunta. Y la niña dice, ¿para qué sirven mis zonas íntimas? A esta edad, imagínense. Entonces, sencillamente la respuesta del papá es, bueno, cuando tú vayas creciendo, van a ir madurando y resulta que van a servirte para que algún día puedas conformar una familia. Y entonces aquí ustedes preguntarán, ¿decirle eso al niño? Terrible, lo voy a traumar, ¿sí? Y hay algo muy importante que quiero hoy hacer énfasis en eso. Cuando el niño pregunta, es el momento ideal para también brindarle una respuesta. Es el momento ideal para enseñarle acerca de educación sexual. Y hay otra cosita muy interesante y es que cuando el niño pregunta es porque está recibiendo información. Y aquí les quiero decir algo a los padres. Padres, sus hijos van a saber de sexualidad, van a aprender de sexualidad, sí o sí. Usted es el que decide de quién quiere que él aprenda. Porque hoy en día estamos tan bombardeados de tantas cosas de la sociedad misma, de los mismos compañeritos, de series, de películas, de música y etcétera, que de alguna manera algo siempre se filtrará. Muchas veces tristemente, porque muchas veces las cosas que ellos ven a ciertas edades no son las que tendrían que ver y ya vamos a hablar de eso. Pero entonces es el momento de realmente nosotros dar una respuesta muy sincera acerca de lo que él está preguntando. Cuando él pregunta algo, está preparado también para recibir una respuesta. Como ya lo dije, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a tantas cosas, por eso lo hemos dividido en etapas. No es lo mismo que yo le explique algo a un niño de 0 a 3 años a algo a un niño de 3 a 6 años, ¿sí?
Pidámosle mucha sabiduría a Dios y por favor seamos muy honestos con lo que le digamos al niño. Hago mucho énfasis en la honestidad, ya vamos a ver por qué. Hay algo que también sucede en esta etapa y es que el niño está llorando y entonces lo primero que solemos decirle es, ay, qué niña, ay, usted llora, parece una niña, ay, las niñas son las que lloran. Y resulta que entonces también vemos que la niña quizás se está burlando del niño que llora o está haciendo un chiste o se está comportando de una manera brusca y entonces le decimos, uy, parece un niño. Y hay algo muy importante en esto. Mucho cuidado, por favor, con las palabras que nosotros decimos. De nuestras palabras también daremos cuenta a Dios, ¿sí? ¿Y por qué y por qué me interesa tanto esto? Porque resulta que cuando el niño va creciendo, se va haciendo una idea en su mente de que entonces las niñas son las que lloran. Y entonces si yo lloro, ¿será que es que yo soy una niña en un cuerpo de hombre? Porque es que eso es lo que escucho, ¿sí? Y entonces si los niños son los que hacen chistes o se comportan bruscos o etcétera, entonces yo qué vengo siendo. Entonces eso le crea una confusión al niño, una serie de preguntas que no queremos generar. El niño puede llorar y es un niño porque son cosas normales del niño. Y la niña puede echar un chiste y muchas cosas y eso no la hace un niño, ¿sí? Ahora bien, con esto no me entiendan mal y entonces vamos a dejarle al arbitrio de los niños todo lo que ellos quieran hacer porque eso dijo Valentina. No, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Entonces, por favor, como nos dice Santiago 1, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios le va a dar abundantemente y sin reproche, ¿sí? Entonces, pidámosle por favor sabiduría a Dios para saber qué decirle, qué corregirle, qué cosas no le tengo que decir y tengo que mejorar en eso, o qué cosas definitivamente mi hijo no está haciendo bien y también tiene que mejorar en eso, ¿sí? Como padres, ustedes son el primer reflejo que los niños ven, ¿sí? Y entonces es muy importante el ejemplo y cada cosa que les digan o que no les digan a un niño es muy importante. Y si para uno de grande es importante lo que piensa el papá o la mamá de uno, cuanto más también para un niño, ¿no? Tercera etapa, de los 6 a los 12 años. Aquí nos dice tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí hay algo muy importante. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. La verdad. En esta tercera etapa es muy importante la verdad. Ya vamos a ver entonces. Aquí, antiguamente, hace algunos años, no existía mayor interés o cambios en los temas sexuales. Sin embargo, hoy en día, por alimentación, por tantas cosas, eso ha cambiado, ¿sí? Entonces vemos a una niña de 10 años que ya se está desarrollando cuando antes se desarrollaban a los 16, a los 18 y es increíble, ahora a los 10. Y aquí surge una pregunta, ¿cómo nacen los bebés? Y entonces lo primero que nosotros le decimos es, bueno, hijo, lo trajo la cigüeña. Y por eso hago tanto énfasis en la honestidad. ¿Desde cuándo ocultar o mentir deja algo bueno? ¿Desde cuándo? Ya hemos visto que tenemos que explicarle a los niños de acuerdo a muchísimos aspectos, pero siendo sinceros, no disfrazando la verdad, no ocultándola, ni tampoco mintiendo. Hay tres situaciones con las que nosotros podemos responder. O evadimos la pregunta y no sé cómo no, hijo, mire el carro, o hablamos de más, o decimos lo correcto en el momento correcto y con las palabras correctas. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando evadimos la pregunta? Eso ocasiona curiosidad, definitivamente. Y resulta que esa curiosidad en el niño le da entonces para que él empiece a investigar por él mismo.
Y como ya lo dije, papás, su hijo sí o sí va a aprender de sexualidad, de todo lo que esto conlleva. Si lo aprende de usted, maravilloso, eso es lo que tendría que ser, eso es el deber ser. Y si no, tristemente lo va a aprender por otros medios. Entonces, por favor, papás, vuelvo y hago este llamado. Tienen una responsabilidad muy, muy importante. Ahora, hablar de más, dar detalles inútiles que no corresponde a la edad del niño. También tenemos que tener cuidado con esto. ¿Qué situaciones tenemos que ver? La edad. ¿Qué situaciones tenemos que ver? La capacidad del niño, porque muchas veces mi niño tiene 6 años, pero él comprende de una manera increíble. Entonces también tengo que ir de acuerdo a esto. Y de acuerdo a la pregunta, como ya lo dije, si el niño pregunta, está dispuesto a obtener una respuesta de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a muchísimas cosas, pídale sabiduría a Dios. Pero pilas, no caigan en el error de que por temor a hablar de más, entonces evado la pregunta. Porque resulta que muchas veces, de acuerdo a estudios que se han hecho, la pedofilia, la promiscuidad y la adicción al sexo muchas veces se dieron precisamente por no estudiar estos temas, por evadir estos temas. Y los papás tienen que tocar estos temas, sí, es necesario. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y entonces cuál es la manera correcta y adecuada de hablar de estos temas? Una de las respuestas, porque pilas, tampoco yo quiero aquí decir que todo lo que yo hoy les diga y cómo se los estés exponiendo, entonces así se lo tienen que responder ustedes. No, ¿sí? Esto es tan solo como un bosquejo, como una ayuda y ustedes tienen que adaptarlo a sus niños, a las necesidades de ellos y a tantas cosas que ya lo hemos mencionado. ¿Cuál podría ser una respuesta a esta pregunta de cómo nacen los bebés? Bueno, es de saber, qué sé yo, Julianita, que usted y que los niños también tienen células sexuales por dentro, que cuando el niño es adulto y cuando la niña sea adulta, les permitirán conformar una familia, les permitirán tener hijos. Usted puede amplificar esto o lo puede volver mucho más sencillo, mucho más simple, quizá poniéndole ejemplos de que mira ese árbol, mira cómo va creciendo, al principio no tenía frutos, después sí, eso sucede contigo, no lo sé. Pidamos de mucha sabiduría a Dios, ¿sí? Como ya lo he repetido, tenemos que saber cuál es el interés del niño, cuál es la capacidad del niño, qué preguntas concretas nos está haciendo para también nosotros saber de qué manera le vamos a responder. Surge una pregunta, y aquí pongo dos imágenes, la música y el cine. ¿Debo permitir como padre, como hermano, debo evitar que mi hijo vea o escuche cierta clase de música o cierta clase de películas que de pronto traen mensajes un poco difíciles, por ejemplo, hablando del sexo? La respuesta también es muy clara. Sí, definitivamente sí. Sabemos que cierta clase de música y cierta clase de películas van dirigidas a también cierta clase de personas, como nosotros los adultos, no para niños, ¿sí? Y tenemos que entender esto. No es chévere que un niño de 8 años esté cantando reggaetón. No, no es chistoso, no es bueno, ¿sí? Si nosotros como adultos, que se supone tenemos la capacidad de distinguir, y muchas veces esos mensajes que nos llegan los creemos verdad, ahora cuánto menos tiene esa capacidad un niño, ¿sí? Hay algo muy interesante que nos dice 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma. Como nos sigue diciendo allí el versículo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué sucede y por qué traigo este versículo? Para recordar que nosotros vamos siendo
iguales al objeto de nuestra contemplación, ¿sí? Lo que contemplamos es con lo que nosotros también, es lo que nosotros vamos a transmitir, ¿sí? Es casi que una ley de nosotros como seres humanos, llegar a imitar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de lo que nuestros hijos ven, de lo que nuestros hijos escuchan, ¿sí? Ahora bien, no me entiendan mal, no es sumergirlo en una burbuja, ¿sí? Porque en algún momento en esta sociedad en la que vivimos, el niño va a tener que escuchar alguna canción que no va de acuerdo a su edad, va a ver tristemente alguna escena que no tendría que ver, qué sé yo, mientras lo podamos evitar, súper, es de preferencia eso, ¿cierto? Pero en caso tal de que llegue a suceder algo de esta manera, expliquemos. Es una manera de explicar lo que está sucediendo con mucha sabiduría. Tenemos que ser padres que tengamos primero a Dios en nuestro corazón para poder transmitir con amor y con bondad todas estas situaciones, no con morbo, no con miedo, no con pánico, no, algo natural. Hablando, por ejemplo, acerca del sexo, es algo que Dios ha creado. No hay que meterle morbo a esa situación, no hay que meterle miedo a esa situación, ¿sí? Tenemos que verlo de una manera natural. Así nuestros niños también lo verán de una manera natural y tenemos que explicarse, ¿sí? Recordemos que esta es la etapa que los está preparando para la adolescencia. Entonces, es muy importante lo que hablemos aquí, ¿sí? Y de preferencia también explicarles a ellos las situaciones, los cambios que se pueden presentar en ellos, en sus emociones, en tantas cosas, antes de que sucedan, para que cuando les suceda no los sorprenda, ¿sí? Y aquí les dejo esta cita bíblica, Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces, si hoy nos cohibimos de ciertas cosas, como que no es mucha causa de gozo. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después vamos a ver los frutos, ¿sí? Cuidemos a nuestros hijos. Después veremos que realmente valió la pena. Cuarta etapa y última, de los 12 a los 18 años. Bueno, en esta etapa es mucho más fácil si se han hecho las tres anteriores como han debido hacerse. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando desde la niñez se han venido haciendo las cosas de manera correcta, esta etapa es mucho más fácil. ¿Listo? No se trata, porque a veces cuando pensamos de hablarle de sexualidad a los niños, entonces, bueno, vamos a elegir un día, una hora y nos sentamos y venga muchachos y le hablo de sexualidad. No, no se trata de sentarse un día, a una hora, etcétera, a dar una charla. Por el contrario, es un acompañamiento de por vida, ¿sí? Y digo de por vida porque incluso a los 25, a los 26, también se tiene que seguir hablando, ¿sí? En múltiples y repetidas ocasiones se tiene que hablar. Y como lo digo, no es esto, que yo soy la que hablo, no, es escucharlo a él, porque también es importante. Y hoy vamos a hablar acerca de esto en esta etapa. Para yo hablar con mi hijo acerca de temas de sexualidad, en todo lo que comprende que lo hemos visto a través de esto, tengo que tener un elemento muy, muy importante con él y es la confianza. ¿Cómo yo gano confianza con mi hijo si de pronto en las tres primeras etapas no lo hice bien? Bueno, ya vamos a ver al final, que con eso voy a concluir, hay esperanza, ¿sí? Mientras tanto, algunos tips para podernos ganar la confianza de nuestros hijos. Interesémonos por sus gustos, ¿sí? Está escuchando una canción. Bueno, ¿y de qué trata? ¿Y quién la canta? ¿Y cómo se llama el cantante? Y eso, y tan raro. No sé, interesémonos por sus gustos, ¿sí? Preguntémosle su día, cómo le fue hoy, cómo amaneció, qué tal las tareas, ya se habló con fulanito, con fulanita, ¿sí? Hagamos las cosas que a él le agraden y no significa que entonces seamos permisivos y hagamos, no me malinterprete. Es
con el fin de podernos ganar su confianza, vuelvo y repito, pidiéndole sabiduría a Dios, y tenemos que recordar que todo esto se logra con paciencia. Mucha paciencia, porque la confianza no es algo que yo la di en un día. Ay, tómela. No, es algo que se logra con paciencia, ¿sí? ¿Qué sucede si de pronto no he practicado y no he puesto en práctica los primeros pasos que vimos a través de las 3 primeras etapas? Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay esperanza. Que no hemos tenido confianza con mi hijo nunca. Ore a Dios, ponga eso en oración y Dios promete que puede hacer volver esos corazones, ¿sí? En esta etapa no se sabe quién está más nervioso, si el adolescente o joven que está viviendo todos estos cambios o el mismo padre, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante. Aquí se empiezan a ver los cambios físicos y hormonales. Claro está, no significa que solamente aquí, porque ya vimos que incluso desde los 10 años también se pueden dar, 9 años, qué sé yo, ¿sí? Cambios hormonales como el vello en el cuerpo, como el aumento en los pechos, es normal porque se están necesitando hormonas sexuales para ello, hormonas en las mujeres llamadas estrógenos, en los hombres andrógenos, y hay algo muy importante y es que estas hormonas también tienen efectos emocionales. Entonces muchas veces nuestra convivencia se torna en un ring de boxeo porque no nos entendemos. Pidamos de mucha sabiduría a Dios. No quiero decir que entonces nos basemos en que es adolescente y entonces adolece de todo y entonces le permito todo también porque está en esa etapa. Mucho cuidado con esa creencia. Pero también pidamos de sabiduría a Dios para saber en qué momentos puedo decir, en qué momentos entiendo, ¿sí? Pidamos de sabiduría a Dios. Aquí también sucede algo muy importante y es una etapa de que me gusta tal niño, me gusta tal muchacho. Algunos incluso tienen esto mucho después, de los 18 años incluso, no lo sé, pero es muy común también acá. Hay que aprovechar, para hablar de estos temas en esta etapa, ¿cierto? Que mi hijo no quiere hablar de eso, entonces por eso yo no le hablo de eso. No, por favor, que eso no sea una excusa para no hablar de eso, hay que hablarlo, ¿sí? O, no, es que a mí, la verdad, nunca me dijeron esos temas, entonces yo también, ¿para qué le voy a decir a mi hijo los temas? No, tengamos mucho cuidado, ¿sí? No nos cobijemos en esas situaciones para entonces decir que entonces yo no voy a hablar con mi hijo. Vamos, como ya lo dije, no a tener una charla de que yo soy la única que hablo, ¿sí? Sino empecemos a preguntarle, bueno, Sofía, ¿y para qué tener un novio? Bueno, Laura, ¿y qué hacen los novios? Bueno, Carol, ¿y tu primer novio será el último? Y resulta que cuando el niño empieza a responder, o el joven o el adolescente empieza a responder, incluso va a ir descubriendo cosas que ni siquiera él sabía que sabía. Y entonces, al hablar, se hace mucho más fácil, el papá incluso puede empezar a entender, bueno, mire lo que me está respondiendo, ya tiene cierto conocimiento, ya sabe de esto, tiene dudas sobre esto, al escucharlo. Entonces, ¿qué más que un sermón y una predicación de solo uno sea un diálogo, algo mutuo, ¿sí? Tú me das y yo te doy, ¿ok? En esta etapa entran varios temas muy importantes como lo son las relaciones sexuales. Y por eso inicié diciendo que nuestro fundamento tiene que ser Dios. Si nuestro fundamento es Dios, entonces será fácil explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes que definitivamente las relaciones sexuales es algo que se dan dentro de un matrimonio, como nos dice Génesis 2:24. El hombre va a dejar a su padre, la mujer va a dejar a su madre, se van a unir y serán una sola carne, ¿sí? Y en Cantares 4:10 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía, cuántos mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Las relaciones sexuales, lejos de verlas con morbo, qué sé yo, son algo muy especial.
y algo que Dios también ha hecho santo, especial para el matrimonio, ¿sí? Suceden tres situaciones y es que tenemos que recordarle a nuestros hijos que no hay prisa. También tenemos que recordarle que lo común no siempre es lo mejor, que todos lo hacen, que soy, qué sé yo, me llaman bobo, me llaman tonto por no hacerlo. Entonces, pilas, lo común no siempre va a ser lo mejor y hay que poner nuestra confianza en Dios. Esos temas son bastante profundos, los que vienen, y no es mi propósito profundizar en ellos en esta charla. En alguna otra oportunidad los profundizaremos como tal. Listo. El embarazo no deseado, precisamente para eso hay que tener muy en cuenta la diapositiva anterior. Muchas veces se dice, ¿será por falta de información? ¿Será esto verdadero o falso? Es completamente falso, ¿sí? Muchas veces no es por falta de información. Vi un video acerca de un psicólogo no cristiano que decía que incluso es por mala relación con los padres o es incluso por no visionarse en el futuro o muchas veces por soledad. Entonces es triste que el embarazo se dé por estas tres situaciones y los padres tienen que ver en una de ellas o quizá en todas, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Para que un embarazo sea deseado, hay que decírselo a Dios, hay que contárselo a Dios, hay que tener a Dios como fundamento. En Génesis 25:21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Un embarazo deseado, una bendición, ¿sí? Y la masturbación, que también es otro tema interesante, profundo, ya sabemos que definitivamente Dios no aprueba esto de ninguna manera y esto nos puede llevar a la obsesión y a la adicción al sexo. Y resulta que cuando no hay temperancia, entonces mi cuerpo se va debilitando y mi voluntad también. Y entonces mi cuerpo va pidiendo cada día con más fuerza la masturbación. Resulta que nuestros niveles de energía se empiezan a bajar y también en los hombres bastante porque incluso para formar el semen se necesitan muchísimos nutrientes, entonces el cuerpo trabaja mucho. Entonces, cuando se masturba el hombre, definitivamente, y vuelvo y digo, no solamente el hombre, también la mujer, pero en este caso el hombre, bajan bastante los niveles de energía, ¿sí? Por lo que esa energía que le estoy entonces dando a la masturbación, la enfoco en otra cosa y ahí los papás cumplen un papel muy importante y es el hecho de mantener ocupados a sus hijos en alguna actividad, en algún programa, en alguna, que se dedique a algún deporte, que vaya a alguna clase de inglés, que tantas cosas que se pueden hacer, vuelvo y repito lo que ha sido constante, pidamos de sabiduría a Dios. Vean lo que sucedió con David cuando no tenía nada que hacer. En 2 de Samuel 11:1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo en que salían los reyes a la guerra, David era un rey, David no fue a la guerra, sino se quedó en Jerusalén. Y adivinen qué sucedió. Sucedió que David ve a Betsabé, tiene relaciones con ella, tiene un hijo con ella y mata al papá de este niño. ¿Y todo por qué? Por no enfocar su energía en lo que realmente tendría que enfocarla, por no mantenerse ocupada, ¿sí? La orientación sexual es también un tema muy importante en esta etapa. Y como ya lo dije en un principio, estamos bombardeados de series, de música, de redes sociales, de manera increíble. Y muchos de estos mensajes tienden a confundir a los adolescentes, a los jóvenes y a llevarlos a un cuadro de ansiedad, de depresión e incluso de suicidio. Allí escribí mal suicidio, qué pena. Aquí los padres tienen algo muy, muy importante, tienen que ver demasiado importante. Aquí encontré dos citas. Una está en Primera de Reyes 15, del 25 al 26, y vean lo que dice.
Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Hay algo muy interesante y no sé si lo han notado, pero si no lo han notado, vuelvo y leo ahora Jeremías 9:14. Siguieron tercamente las inclinaciones de su corazón y dieron culto a dioses falsos, como sus padres les enseñaron. Los padres son un guía en esta tierra, maravilloso, ¿sí? Y normalmente, si nosotros leemos en la Biblia, lo digo por experiencia propia, leamos, por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, leamos Samuel, ¿sí? Nos damos cuenta que casi siempre se menciona fulanito que era hijo de no sé quién, cometió los pecados de no sé quién, su padre, ¿sí? Es tan importante, los papás juegan un papel tan importante definitivamente que la vivencia que ellos tengan, los ejemplos que ellos den y las cosas que enseñen son muy importantes para sus hijos. Entonces, tienen los padres una gran responsabilidad al orientar a sus hijos en cada uno de estos temas. Finalmente, Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Tengo hijos a los que nunca les hablé de estos temas y ahora tienen 24, 25, 26. Nunca es tarde, ¿sí? Siempre habrá una charla, siempre habrá una oportunidad para enseñarles acerca de lo que Dios nos dice, de nuestros cuerpos, que incluso no nos pertenecen porque también son de Dios. Y nunca es tarde. Si quizá mi hijo ahora tiene 17 años y nunca le hablé acerca de estos temas, nunca es tarde. Oremos, nuestros hijos van a ser enseñados por Jehová. Los primeros que tenemos que estar con Jehová somos nosotros como padres. Y recordarnos también en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en donde estemos. La música nos da mensajes, las redes sociales nos dan mensajes, nuestros amigos nos dan mensajes, la presión social también, la misma sociedad, tantas situaciones que hay, las series que vemos nos dan mensajes, entonces es muy importante definitivamente que nosotros podamos marcar la diferencia porque somos especial. ¿Listo? Así que entonces para terminar los invito a cerrar nuestros ojos para terminar entonces con una oración. Y al finalizar vamos a responder todas las preguntas y hablar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te amo, muchas gracias, Señor mi Dios, por el privilegio que nos das en este momento de haber disfrutado y compartido este mensaje tan importante. Quédate con cada uno de nosotros y la honra y la gloria sean para ti, Señor. Ilumínanos porque como padres necesitamos, Señor, los padres aquí necesitan de tu sabiduría. Nosotros que somos hermanos o hijos también la necesitamos con nuestros hermanitos, con nuestros primos y con tantas personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ponerlo en práctica y gracias por recordarnos que igual nunca es tarde para poner en práctica todos estos consejos. Quédate con nosotros y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén.